Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Computer Graphics. Hoy vamos a ver Textures. Primera pregunta. ¿Qué es una textura? Una textura no es nada más y nada menos que un arreglo de n dimensiones de datos, ¿sí? Donde n es 1, es 2 o es 3. O sea, podemos tener texturas de una dimensión, de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Fíjense acá que en este caso la textura comienza en 0, 0 en el índice inferior izquierdo, en su esquina inferior izquierda, y va incrementando su ancho y su alto hasta llegar a su límite superior derecho. Estos elementos de la textura, estos cuadraditos, se llaman texels, que ahora vamos a ver qué son y para qué sirven. ¿Qué es un texel? Texel es una abreviación, ¿sí? Texel significa texture element, es decir, el elemento de una textura. Y estas texturas están compuestas de texels que son discretos, es decir, que tienen una determinada dimensión. Fíjense esta textura de una pared de ladrillo visto. Este texel, por ejemplo, lo vamos aumentando, de repente es esto. Esto que se ve acá, que tiene un color, tiene un tamaño en particular, es un texel de esta textura. Ahora, es importante tener una densidad de texels acorde, ¿no? Porque fíjense, esta textura tiene una mucho mejor densidad que esta. Fíjense cuando se la mapea este modelo que la densidad de texels, es decir, la cantidad de texels en la textura, es mucho menor que esta. Fíjense que se ve como si macheara mucho mejor esta textura que esta. Acá se ve, fíjense como blureado, porque se tiene que magnificar la textura para machear la superficie más grande. Acá tenemos un GIF que muestra distintas densidades de texels. Fíjense que estas texturas, que son más chicas, tienen poca densidad de texels. En este cubo más chico se ve bien, pero a medida que se aumenta el tamaño del cubo, si se usa una mala densidad de texels, se nota más estirado, se nota como si estuviese blureado, como si estuviese sucio, no se nota bien. En cambio, cuando tiene una buena densidad, es decir, muchos texels en ancho y en alto, fíjense que la densidad de la textura, incluso cuando se utiliza en superficies más grandes, se sigue viendo suave, en lugar de eso que se ve bastante feito. Acá, por ejemplo, ¿ven? ¿Cómo luce una textura de una dimensión? Bueno, de esta forma es un arreglo que tiene ancho únicamente, por ejemplo, y tiene, en este caso, distintos colores en cada uno de sus lugares, en cada uno de sus texels. ¿Cómo luce una textura 2D? De esta forma, un cuadrado que tiene colores tanto en sus filas y en sus distintas columnas. Ahora, ¿cómo luce una textura 3D? Esto no es exactamente 3D, ¿sí? Una textura 3D tendría que tener muchas texels en profundidad, tendría que ser como un cubo, ¿no? Supónganse un cubo Rubik muy grande, donde cada cuadradito debería ser muchos texels, ¿sí? Acá podemos ver qué es un cube map. Un cube map es una textura que se adapta para que pueda ser macheada en 6 texturas, ¿sí? Fíjense que esto es como si esto se cerrase en un círculo formando el paisaje que está acá. Se llama Cube Map porque se termina, si nosotros cerramos estas caras, se termina, por ejemplo, en una figura de un cubo, como ahora vamos a ver más adelante. ¿Qué formato tiene una textura? Bueno, primero se puede decidir, ya hemos visto en RGB que los formatos son, por ejemplo, de unsigned integer o de punto flotante. Una textura tiene el mismo tipo, puede tener punto flotante de single precision o half precision o un unsigned integer en cada uno de sus canales. Bueno, adelante la respuesta, pero también tiene diferentes números de canales. Puede tener, por texel puede tener un solo canal, 2, 3 o 4 usualmente.
Y además esos canales pueden tener determinada cantidad de bits, ¿sí? 32 bits por canal, 16 bits por canal, 8 bits por canal. Entonces, de acuerdo, una textura que tenga, por ejemplo, una dimensión muy grande, 32 bits por canal, 4 canales, va a hacer que el size en disco de esa textura, lo que pesa, sea por supuesto mucho más grande. Pero por supuesto va a poder alojar muchísima más información. Por eso el tamaño que incrementa, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos obtener la data de un Texel? Si un Texel lo puedo obtener con un valor 2D, bueno, ¿cómo puedo obtenerlo? ¿Sí? Con una analogía con los ejes de coordenadas cartesianas. Bueno, la primera coordenada, que es la que me va por columna, es decir, va en el eje de las X, se llama U. Y la coordenada que va por fila, que es el eje de las Y, se llama B. Por eso usualmente a las coordenadas de las texturas se les llama UV coordinates, por U y B que tenemos acá. Fíjense que acá el 0, 0 está en la esquina inferior izquierda y el 1, 1 está en la esquina superior derecha. Y fíjense que los valores de las coordenadas V van de 0 a 1, no van de 0 hasta el ancho y el alto de la textura. Están normalizados, ya vamos a ver por qué esto es importante y útil. De nuevo, entre una de las muchas diferencias que hay entre OpenGL y DirectX, una más es dónde empieza el origen de las coordenadas V. En el caso de DirectX, empieza en la esquina superior izquierda, crece en X hacia la derecha y crece en Y hacia abajo. Y en el caso de OpenGL, como ya vimos, empieza en la esquina inferior izquierda, crece en X hacia la derecha, única coincidencia, y crece en Y hacia arriba. ¿Cómo se guardan los texels? Si tenemos esta representación, que es la de DirectX, por ejemplo, en memoria de la textura, el primer byte va a equivaler a esta parte y después se va a ir guardando en este orden. Ahora vamos a ver un ejemplo de coordenadas V. Fíjense que tengo simplemente el plano. Si estamos en OpenGL, entonces en la esquina inferior izquierda va a empezar el 0, 0, va a ir creciendo en X el U y va a ir creciendo en esta dirección en Y en B. Y si la ponemos de frente en la cámara, fíjense que tenemos lo mismo que teníamos en las imágenes nosotros anteriores. Pregunta, ¿cuáles son las coordenadas V del texel que está en la esquina inferior derecha? La respuesta de nuevo depende de la API. Si es DirectX, el texel de la esquina inferior derecha va a ser el 1, 1. En el caso de OpenGL va a ser el 1, 0. ¿Por qué están normalizadas en el intervalo 0, 1? ¿Sí? ¿Y por qué no respetamos que si tengo una textura de 64 por 64 no vaya de 0,64 en un eje y de 0,64 en el otro? ¿Por qué? Bueno, porque justamente esto nos permite que haya una independencia en la altura y en el ancho de la textura, ¿sí? Con respecto a las dimensiones del objeto destino. A mí no me importa cuánto tenga de ancho y de alto la textura. Yo sé que, por ejemplo, esta textura, la primera parte va a empezar acá y su última parte la voy a poner, supongamos, en UIB 1.1. No me importa si yo uso una de 1024 por 1024, una 4K, una 8K o una que tenga una resolución horrible. Esto me permite justamente independizarme del alto y del ancho de la textura. También pueden ver acá que la resolución de la textura cambia, pero las coordenadas V siguen siendo las mismas. Entonces cualquier textura va a matchar bien. Ahora, si tiene una densidad de texels muy pobre, se va a notar, como ven acá, que la textura acá y en la siguiente no luce bien. Si tiene una densidad de texels importante, con lo cual la resolución de la textura va a ser muy grande, entonces va a matchar bien a esta superficie más grande.
Bien, ahora, ¿qué es Texture Mapping? Texture Mapping es un proceso para mapear los texels, que son los texture elements de una textura, a los píxeles apropiados de algún objeto. Entonces, acá si estamos en Object Space, la geometría va a tener sus propias coordenadas V y eso se va a mapear a determinada región de acuerdo a esas coordenadas de la textura. Entonces, por ejemplo, como pueden ver acá, si tengo este cubo que quiero texturizar con una sola textura, yo puedo agarrar mapeando las coordenadas V de forma correcta, texturizar el cubo de tal forma que se logre el efecto deseado. Ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de texture mapping. Fíjense, tengo una textura y un cilindro que se puede texturizar. Fíjense que estos dos cilindros que van a aparecer son exactamente iguales, pero si las coordenadas V de la geometría están mal hechas, el texturizado va a aparecer mal. El más simple es cuando yo tengo un cuadrado, ¿no?, que machea directo con una textura que también tiene un formato de ese tipo. Fíjense que si quiero texturizar un cubo, por ejemplo, yo puedo utilizar de una misma textura diferentes coordenadas V para cada una de sus caras y así texturizarlo. En este caso tengo la ventaja que la textura en realidad es igual en todos lados, entonces el cuadrado me va a quedar bien texturizado en cada una de sus caras. Pero por ejemplo acá yo puedo agarrar esta textura y darle las coordenadas V que yo quiera a cada una de las caras y después cuando se texturiza, por ejemplo, se puede texturizar mal. Por eso es importante que se machen bien las coordenadas V de la textura que vamos a usar con las que se hicieron para la geometría, ¿no? Porque fíjense acá que queda un desastre el cubo, ni siquiera se distingue que es un gorila. Fíjense que una textura también puede envolver a algo cilíndrico, ¿no? Se pueden mapear las coordenadas de la textura de tal forma que machen con un cilindro. Por ejemplo, vamos a ver ejemplo de eso acá. Bueno, primero la esfera. Fíjense que también uno cuando hace una tool de modelado una esfera le tiene que dar las coordenadas V correctas, si no puede texturizarse mal, ¿no? Y hay distintas formas de hacerlo, de poder obtener para una esfera las coordenadas V correctas para que una textura mache bien, como en este caso, ¿eh? Y también acá se ve que puedo machear una textura cuadrada para que mache perfecto con un cilindro. Por último, otro ejemplo con una caja que ya tiene determinada geometría y no es plana como las anteriores. Bueno, ahora vamos a ver un video sobre Cube Mapping. Nosotros tenemos esta textura que puede tener diferentes caras. En el caso, como va a ser un cubo, va a tener 6 caras. Y estas 6 caras pueden ser utilizadas para texturizar diferentes geometrías. Fíjense que estas geometrías están texturizadas con una figura cúbica de texturas, lo que nos da la impresión de que en realidad el entorno está siendo reflejado y en realidad no es así, sino que se mapea simplemente la textura de acuerdo a cómo está viendo la cámara. ¿Cuál es la diferencia cuando se habla de pixel y de texel? Bueno, pixel es la abreviación de Picture Element y texel es la abreviación de Texture Element. Pixel es data de las imágenes y texel no necesariamente tiene que ser data de imágenes. La imagen se asume que va a tener un color. En cambio, un texel de una textura puede tener cualquier tipo de información, como ahora vamos a ver. ¿Cómo funciona el mapeo de texel a pixels? Bueno, durante el proceso de texture mapping se hace una búsqueda para determinado píxel con determinadas coordenadas V a qué parte de la textura machea, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte
de la textura puede matchar con este píxel. Entonces se hace esta búsqueda y se matchea para que en ese píxel se muestre esto. Hablábamos de que los píxeles es data de las imágenes, entonces por lo tanto es un color, pero que los píxeles pueden contener cualquier cosa. Bueno, ahora vamos a ver un video de qué pueden contener. Primero el color base de la geometría, que se le suele decir base color o albedo o diffuse color, que es el color literal de las áreas que vemos en los espacios. Fíjense que este va a ser el color de este ladrillo y este el color de estos ladrillos. Fíjense que este es más blanco y el otro era más tirando marrón. También tenemos texturas metálicas que suelen ser negras si no es metálico y uno si es metálico. Esto es como una especie de booleano que nos dice si la superficie es metalizada o no. También tenemos la rugosidad, el roughness, que es la habilidad de una superficie para reflejar o absorber la luz, ¿no? Fíjense que así luce la textura de roughness, pero esto no es un color. Esto nos indica en una textura monocromática si es más o menos rugoso. Y fíjense ahora cómo se va a poder utilizar el roughness para que se note más. Fíjense cómo se modifica la rugosidad acá con respecto a la de esta, ¿no? Se ve mucho más rugoso esta textura que esta que no tiene roughness. Acá tenemos otro ejemplo que refleja mucho más la luz blanca. También tenemos la textura de los vectores normales que lucen medias azules. Fíjense, los vectores normales sirven para decirnos cómo rebota la luz. Fíjense que acá se ve mucho mejor cómo rebota la luz. También tenemos la textura para height mapping, que es para poder desplazar la superficie para que dé la impresión de que es una figura 2D, como un cuadrado plano, es 3D. Fíjense que acá se nota como que hay un desplazamiento. Es un desplazamiento falso, ¿no? Porque en la realidad la geometría no es modificada. Fíjense que se nota acá, ¿no? Como se nota geometría desplazada. Como si los ladrillos estuviesen para afuera. Como les decía, la geometría no se modifica, sino que da la ilusión de que así pasa. Ambient occlusion, que es cuando, por ejemplo, entre estas rendijas de los ladrillos, cuando los ladrillos se hacen sombra entre sí, esto también funciona. Usualmente esto es cuando los modelos son estáticos y no se andan moviendo, porque si no el ambient occlusion debería hacerse de forma dinámica. Pero fíjense acá, como acá tiene más sombra que acá, ¿no? Que es por la oclusión de un ladrillo con el otro. También la textura de ambient occlusion nos da valores, nos da el blanco en lugares donde no hay sombra y el negro en lugares donde sí lo debería haber. Entonces por eso es que esa textura no es una textura que guarda un color, sino que esos píxeles tienen información sobre la oclusión ambiental. Es justamente para simular sombras y, como habíamos dicho anteriormente, es más que todo para cuando tenemos geometría estática. Ahora, ¿qué pasa si tengo coordenadas de textura que se van de fuera del rango de 0 a 1? Por ejemplo, el número negativo o mayor a 1. Bueno, hay dos técnicas. Puedo hacer wrapping, con lo cual al valor que se le fue le resto el piso. Por ejemplo, si esto es 1.9, queda en 0.9 porque le resté 1. Y clampearla, es decir, que si se va arriba de 1 vuelve a 1 y que si se va debajo a 0 vuelve a 0. ¿Cuál es el resultado de hacer wrapping en esta coordenada de textura 1.3 y 0.9? Y bueno, se hace 1.3 menos su piso, que es 1, entonces nos queda 0.3. Y el 0.9 está dentro del rango de 0.1, así que no se hace wrapping acá. ¿Cuál es el resultado de clampear esto? Bueno, como es mayor a 1, vuelve a 1. Con esto no se hace nada porque estaba entre 0 y 1. ¿Cómo funciona el texture wrapping? Fíjense que el texture wrapping lo que va a terminar haciendo es que se vaya repitiendo la figura, ¿sí? Fíjense que se puede hacer como una especie de mosaico con esto, ¿no? Fíjense que si, por ejemplo, yo me voy a supongamos a esta coordenada de textura, cuando saque el piso, se va a ir al original, ¿no? Entonces por eso ustedes pueden hacer esta operación matemática mentalmente, pero cuando se empiezan a ir de rango, siempre se va repitiendo la figura porque se hace esto, ¿no? De
el valor menos el piso, con lo cual nos machea un texel en particular. ¿Por qué es útil el texture wrapping? Usualmente se usa para crear el efecto de que tenemos tiles, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos usar una sola textura y texture wrapping para que se generen tiles y así parezca que es una gran textura de todo un piso y en realidad es una sola textura que se va repitiendo. También puede ser para muros que tienen todos paneles, por ejemplo acá se ve el patrón que se va repitiendo siempre la misma textura. ¿Y cómo funciona el clamping? El clamping va a tener este efecto. ¿Cuál es el efecto? Que se estiran los bordes de la textura, ¿sí? Cuando salen fuera de las coordenadas de 0, 1. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? La verdad, no sé qué utilidad le ven a hacer esto, pero alguna aplicación tendrá. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo determinamos el color que va a tener un píxel, que va a ser de la imagen que va a ser presentada en la pantalla, cuando tenemos el texture mapping? Porque puede pasar que un píxel de repente matche a un área en particular de texels, ¿sí? Entonces, el tema es el siguiente. Si el centro del píxel cae en esta, o sea, si la coordenada V que tiene el centro del píxel cae en esta parte y sus extremos machean a esta parte de los texels de la textura, entonces tenemos que determinar de alguna forma el color final del píxel, teniendo en cuenta todos los colores de esta área de la textura. Bueno, vimos que en el proceso de texture mapping se hace esta búsqueda para encontrar dónde cae el centro del píxel en la textura y los extremos para poder samplear el color que va a tener. Ahora, se va a necesitar hacer algún tipo de filtrado, ¿sí? Porque hay que sacar un promedio de la forma que sea para determinar el mejor color de un píxel. Si hacemos un filtrado incorrecto o insuficiente, se va a terminar viendo en la imagen. Fíjense que si el filtrado es de esta manera, fíjense que se ven estos detalles horribles. Entonces se tiene que hacer algún filtrado para que se suavice más la imagen y tenga un look and feel un poquito más lindo. Ahora, ¿qué métodos de filtrado de texturas existen? Muchísimos. Los métodos más comunes son la interpolación del vecino más cercano, interpolación del vecino más cercano con mip mapping, el filtro de linear mip mapping, bilinear filtering, trilinear filtering, anisotropic filtering con un montón, 0x, 1x, 2x, 4, 8, 16, etc. ¿Sí? Fíjense que acá tienen algunos. Point filter simplemente ve el centro del píxel, en qué texel cayó y saca el color. Linear filter se fija el píxel en qué texels cayeron y promedia el color, y el anisotropic hace un algoritmo mucho más complejo y obtiene un color distinto. Fíjense que acá para un mismo píxel da distintos colores. Lo que vamos a ver acá es un video que compara el trilinear filtering con el anisotrópico. El video empieza con el trilinear filtering activado, como vamos a ver ahora. Fíjense sobre todo acá al fondo, ¿no? Como se va notando que se nota bastante blureado porque tiene que hacer ese filtro, ¿no? Un pequeño píxel que machea con una parte de la textura más grande. Ahora está cambiando el anisotrópico a 16. Antes estaba en trilinear. Y fíjense cómo ahora se ve mucho más smooth el fondo, con mucha mejor definición. Bueno, el filtro anisotrópico le pasa el trapo al trilinear, pero por supuesto es más caro, más costoso y va a necesitar más cálculos. Ahora pueden ver un video donde se compara el filtro anisotrópico. AF es por anisotropic filtering. Fíjense, 0x es ningún filtro, 2x es 2 passes de anisotropic filtering y 16. Fíjense cómo se nota la diferencia en la escena. Acá tienen el sin anisotropic filtering con 16, fíjense la diferencia abismal, y acá ni hablar, ¿no? Por supuesto. Cuando la imagen cada vez que está más lejos, se nota mucho más la mejora.
Bueno, ahora vamos a analizar un problema que se puede tener con respecto a los textos y a los píxeles. Supongamos que nosotros tenemos esta textura de acá, ¿no? Y supongamos que este es un cuadrado que nosotros estamos viendo por la cámara, en el juego en el que estamos jugando, que está texturizado con la textura que tenemos nosotros en el disco. En alguna distancia de la cámara, si nosotros nos vamos alejando, va a llegar el punto en el cual un píxel de la pantalla va a equivaler exactamente a un píxel de la textura. Entonces va a matchar perfecto, como está acá. ¿Sí? Un píxel va a equivaler el tamaño exactamente a un píxel. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos acercamos al objeto? Fíjense que si nosotros nos acercamos lo suficiente al objeto, lo vamos a ver realmente muy mal si nos acercamos totalmente y la textura no tiene una resolución grande. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que más de un píxel, ¿sí? Por ejemplo, un grupo de píxeles machean con exactamente, por ejemplo, un píxel. Entonces, el color de este píxel tiene que ser utilizado para un grupo de píxeles que son muchos más. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Con magnification. ¿Qué hace la magnification? Básicamente, lo que hace es incrementar el tamaño de la textura, ¿sí? Interpolando los colores, para que pueda hacer que más píxeles de la textura más grande puedan matchar con este grupo de píxeles. Ahora, como el número de píxeles que necesitan ser buscados para un píxel en particular es 4 o menos, no es muy cara esta técnica. El problema es que al magnificar una textura pueden pasar esta clase de problemas, ¿no? Como nosotros les tiramos a la textura, se puede ver mucho más fea. Pero se resuelve este problema de cuando, por ejemplo, nosotros nos acercamos con la cámara y de repente un grupo de píxeles machean exactamente un píxel de la textura. Magnificando la textura, se puede hacer que más píxeles correspondan a esta región y se pueda ampliar el color y pintarlo. Volvemos a lo mismo, supongamos que retrocedemos con la cámara y tenemos de repente matchando un píxel con un píxel como antes. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros nos alejamos de la cámara de tal forma que el cuadrado se haga muy chiquito porque está sumamente lejos y por supuesto tenemos una proyección de perspectiva? Entonces, fíjense acá, este cuadradito está en 3D, nos fuimos tan lejos con la cámara que lo vemos chiquito. Lo que termina pasando es que más de un píxel de la textura cubre un píxel, ¿sí? Fíjense el caso inverso. Este es un píxel del polígono en la pantalla y más de un píxel de la textura lo cubre. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema ahí? El problema es que para un solo píxel vamos a tener que samplear un montón de píxeles. En el caso más extremo, toda la textura puede llegar a caer en un solo píxel. Entonces el tema es que eso va a ser muy caro, porque para un solo píxel vamos a tener que leer un montón de píxeles y promediar sus colores. Eso es caro y no es una solución buena. Entonces la solución que existe para acá es la minification. La minification o micmapping consta de lo siguiente. La textura se prefiltra y se guarda en tamaños más pequeños hasta llegar al tamaño de un píxel. Fíjense que usualmente es la mitad, 128-64, 64-32, 32-16, 16-8, 8-4, 4-2, 2-1. Acá se van promediando los colores, ¿no? Fíjense que se agarra un grupo, se promedia el color y va acá. Acá un grupo, se promedia el color y va acá. Acá otro grupo y así hasta llegar a una textura de 1 por 1. De esta forma, lo que se termina haciendo es para un grupo para un píxel en particular que cubre un grupo de píxeles, se
elige, esto lo hace a nivel, la GPU a nivel de hardware, pero hay ciertas configuraciones que le podemos hacer. Se elige una de estas texturas en particular para que al samplear los texels, perdón, no se sample un número gigante de texels, provocando así problemas de performance. Ahora vamos a ver un video de Minecraft, una parte donde no se aplica min mapping y otra donde sí se aplica min mapping, y fíjense que los resultados varían mucho. Fíjense acá, se aplica min mapping, entonces a medida que vamos recorriendo todo parece muy bien, y acá fíjense cómo flickerea cuando no se utiliza min mapping y se utiliza siempre la textura original. Ahora, pregunta, ¿cuál es el máximo número de bitmaps que una textura de 512 por 512 puede tener? Los siguientes, la textura de 512 por 512, una de 256, una de 128, de 64, de 32, de 16, de 8, de 4, de 2 y de 1. Acá tenemos algunas comparaciones entre usar textual filtering y mix mapping o no. Fíjense que acá se utiliza no mix mapping y no se usa ningún filtering, sino el point sampling, que es el más básico. Fíjense cómo se ve horrible, todo arenoso la imagen, y fíjense que si se usan mix mapping y el texture filtering anisotrópico es totalmente otra la historia, ¿no? Acá se muestran settings de OpenGL, en DirectX hay settings parecidas para justamente cómo elegir o configurar el mix mapping. Tenemos el nearest, que retorna el valor del elemento de la textura que está más cercano, en distancia Manhattan, al centro del píxel. Y así tenemos todas las distintas opciones que tienen distintas configuraciones que van de la más básica a la más compleja. Ahora vamos a ver un video, dura un par de minutos, pero es muy interesante para ver los distintos tamaños de texturas, el filtro para magnification, el filtro para minification y el filtro anisotrópico. Fíjense cómo va cambiando ahora el tamaño de la textura, con lo cual va a empeorar cómo se va a ver a medida que la textura se hace más grande porque tiene más cuadraditos. Fíjense qué mal que se ve acá, ¿no? El filtro anisotrópico está apagado y tiene los filtros para magnification y minification más simples. Van a ver cómo van cambiando los settings acá, y observen sobre todo esta región que es paralela a la cámara, a la view direction de la cámara, es donde más se nota la mejora cuando se pone el filtro anisotrópico o se usan buenos filtros para magnification y minification. Fíjense ahí que se incrementó el tamaño de la textura, entonces hay más cuadraditos, es más notorio cuando el anisotrópico se usa o no, y los que se usan acá.
Bueno, ¿cuál es el workflow de la textura? Es parecido al del vertex buffer y al del index buffer. Uno la carga en el software en CPU de un archivo, por ejemplo, la guarda en la RAM, crea un recurso para poder transferir, cuando uno hace un AdroCall, por ejemplo, esa textura, ese recurso de la memoria RAM de la CPU hacia la de la GPU. La GPU la voy a guardar en su memoria propia y luego esa textura puede ser sampleada por el GPU las veces que necesite. Texture Sampler. ¿Qué es Texture Sampler? Es una entidad que usa la GPU para samplear, para sacar una muestra de una textura basada en el método de filtering que se elija y de acuerdo a otros modos de direccionamiento que se pueden configurar. Por supuesto, el Texture Sampler lo que espera es el archivo de la textura en la memoria y las coordenadas V para samplearla. Bueno, hemos llegado al final de la clase número 5 de texturas. Espero que se haya entendido, que les haya gustado, que Dios los bendiga y los espero en la clase número 6.